para cerrar con los atributos de la personalidad. En la próxima clase entonces haríamos la mesa redonda de la nacionalidad. Por lo pronto, para ir ganando tiempo, les pido el favor que en el chat cada uno de ustedes coloque presente. Al colocar presente, creo que sale el nombre de ustedes completo, ¿verdad? Para yo saber que están acá. Para no pasar la lista, sino que ustedes coloquen en el chat. Eso, sí señora, así es. ¿Se está viendo la diapositiva? Sí, señora. Bueno, listo. Entonces vamos a comenzar. Bueno, cuando hablamos de capacidad, decimos que en lenguaje común se entiende la capacidad como aquella aptitud o suficiencia para realizar alguna cosa, ¿verdad? Hay veces que le dicen a uno, tú tienes capacidad para actuar, tienes capacidad para bailar, tienes capacidad para, sí, para hacer cualquier trabajo manual. Pero cuando hablamos de capacidad en el lenguaje jurídico, entonces decimos que existen dos tipos de capacidad, y es la capacidad de goce o de derecho y la capacidad de ejercicio de obrar o legal. Dos tipos de capacidad. La capacidad de goce o de derecho es aquel atributo jurídico que tiene toda persona por el solo hecho de ser persona. O sea, por el solo hecho de nacer, de respirar un instante siquiera, esa criatura entrará en la capacidad de goce o de derecho, como también se le conoce. También se le dice que es la idoneidad para adquirir derechos. Ya dijimos cuando estudiamos quién es persona en Colombia, dijimos, por ejemplo, que si un abuelo le deja una herencia a un nieto, al primer nieto de la familia que nazca, y ya ese derecho lo tiene allí en suspenso, ese nieto que va a nacer, que está en el vientre materno, que aún no es persona, y una vez respira un instante siquiera, adquiere esos derechos, ¿sí? Porque adquirió la capacidad de goce o de derecho. Entonces, la capacidad de goce es la idoneidad también para adquirir derechos. ¿Cuándo se adquiere esa capacidad de goce? Desde el mismo momento en que nace la persona, ¿sí? Entonces, la capacidad de goce la tiene todo el mundo por el hecho de ser persona. La capacidad de ejercicio no la tiene todo el mundo porque la capacidad de ejercicio se adquiere a los 18 años, mientras que la capacidad de goce se adquiere al nacer. Cuando hablamos de capacidad de ejercicio, que también se le conoce como de obrar o legal, es la aptitud de poderse obligar una persona por sí misma sin el ministerio o autorización de otra. Quiere decir que no necesita de otra persona que lo represente. O sea, cuando una persona cumple los 18 años, ya tiene la mayoría de edad, ya no requiere que el papá lo represente, que la mamá lo represente, o si no tiene papá, si tenía un curador, ya no requiere de esa representación. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos esos dos tipos de capacidad. Capacidad de goce, capacidad de ejercicio. Capacidad de goce la tiene todo el mundo por el hecho de ser persona. La capacidad de ejercicio solamente se adquiere a partir de los 18 años. Anteriormente se decía que las personas discapacitadas mentales, o sea, aquellas personas que tenían problemas mentales, no tenían capacidad de ejercicio. Hoy en día sí, a partir de la ley 1996 de 2019, se le otorgó a las personas con discapacidad mental que pudiesen tener esa capacidad de ejercicio, esa capacidad para poder realizar actos o contratos sin necesidad de ser representada, sin necesidad de que tuviesen que solicitarle a un juez de familia que lo declararan interdicta. Anteriormente, a las personas que tenían problemas mentales, había que solicitarle al juez de familia que declararan la interdicción de esas personas y se le nombrara un curador. Hoy en día no, hoy en día lo que se le va a entregar a esa persona es una persona de apoyo, una persona que lo ayude a tomar decisiones, ¿sí?
Incluso la misma persona que tiene problemas mentales va a decir cuál es la persona con la que ella se siente más cómoda, que quisiera que fuera la persona que lo apoyara en la toma de decisiones. Cuando eso es así, en una notaría se puede hacer. Cuando la persona que tiene problemas mentales no puede autodeterminarse, porque hay enfermedades que hay veces que ellos no pueden ni manifestar palabras, ni entender algunas cosas, entonces ya el notario no es el encargado de otorgar el apoyo, sino que sería un juez de familia el que tendrá que establecer cuál sería la persona que le serviría de apoyo a la persona con discapacidad mental. Dígamelo, Estela. ¿Esta persona seguiría con el título de curador? O sea, esa persona de apoyo, no. No, hoy en día los curadores solamente es para los menores de edad. Cuando, por ejemplo, un menor de edad se queda sin padres y requieren la representación de un curador, entonces ahí sí se le nombra curador a los menores de edad. Pero las personas mayores de edad, así tengan discapacidad mental, ya tienen capacidad jurídica, ya no son interdictos, ya no les nombran curador, sino que le nombran una persona de apoyo. Esa es la definición ahora, una persona de apoyo. ¿Quiénes serían las personas de apoyo? Si está casado sería su cónyuge, si no está casado serían los padres, si los padres no pueden o no quieren, entonces sería un hijo mayor, un hermano, en todo caso, personas que estén en capacidad de poder administrar los bienes de esa persona o de ayudarle a tomar la decisión. Porque en este caso no es que van a administrar los bienes de la persona con discapacidad mental, sino que lo van a ayudar a tomar decisiones. ¿Sí? Eso lo vamos a estudiar en el tercer corte de la ley 1996, que nos habla de los derechos de las personas con discapacidad mental y todas las maneras como se puede solicitar esa persona de apoyo. Vamos a leer, por favor, el artículo 1502 del Código Civil que nos habla de que la capacidad de ejercicio es un requisito para poderse obligar a una persona. Vamos a leer el 1502. ¿Quién lo tiene por aquí? A ver, Briangi. Gracias, Brian. Y entonces fíjese que ese artículo en el primer numeral nos dice que para que una persona pueda obligarse, es decir, que pueda contratar con otra, necesariamente tiene que ser ¿qué? ¿Tiene que ser qué? Legalmente capaz. Legalmente capaz. O sea, ¿de qué capacidad nos está hablando? ¿De la capacidad de goce o de la capacidad de ejercicio? Ejercicio. Perfecto, de ejercicio. O sea, para uno poder obligarse, para uno poder contratar, tiene que tener capacidad de ejercicio. Quiere decir que tiene que tener más de qué edad. 18 años. Mayor de 18. 18 o más, correcto. El mismo artículo al final, el último inciso dice o nos da la definición de la capacidad de ejercicio, ¿verdad? Porque nos dice la capacidad de ejercicio es la que tenemos aquí. La capacidad es la actitud de poderse obligar una persona por sí misma sin el ministerio o la autorización de otra. Ahí mismo nos está definiendo. O sea que este artículo 1502 es importante porque nos hace mención de cómo una persona puede obligarse siendo capaz y también nos define lo que es la capacidad de ejercicio. El artículo 1503 nos habla de que la capacidad de ejercicio es la regla general. ¿Qué quiere decir esto? Que en Colombia se presume que todas las personas somos capaces. Esa es una presunción que existe, que todas las personas somos capaces, salvo que se demuestre lo contrario. Se debe presumir que todas las personas somos capaces.
Entonces, como esa es una regla general de que todos somos capaces, quiere decir que toda regla tiene sus excepciones. ¿Cuáles son las excepciones a la regla del 1503? Las que nos trae el artículo 1504. El artículo 1504 nos dice quiénes son las personas incapaces. O sea, la regla general es que todas las personas somos capaces. Y la excepción es que hay algunos incapaces. Entonces, ¿quiénes son incapaces en Colombia? Hay unos incapaces absolutos, hay otros incapaces relativos. Vamos a leer el artículo 1504, por favor, porque algunos códigos todavía no están actualizados y tienen todavía allí a los dementes, tienen allí a los sordomudos. Entonces vamos a leer el 1504 para verificar cuál ha sido el cambio. Son absolutamente incapaces los impúberes. Sus actos no producen ni aun obligaciones naturales y no admiten caución. Son también incapaces los menores púberes. Pero la incapacidad de estas personas no es absoluta y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos aspectos determinados por las leyes. Además de estas incapacidades, hay otras particulares que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos. Gracias. Entonces fíjese que Adreina tiene actualizado su Código Civil. No sé si de pronto alguien tenga un artículo donde antes se decía quiénes eran los incapaces absolutos. Ujú. Perfecto. Bueno, entonces fíjese que hoy en día este artículo ha sido modificado por la ley 1996, que la vamos a estudiar en el tercer corte de 2019, y nos dice que hoy en día ¿quiénes son incapaces? Absolutos y relativos. Los absolutos son solamente los menores de 14 años. O sea, la persona menor de 14 años es catalogado como una persona incapaz absoluta. Quiere decir que ya aquí no podemos hablar de discapacitados mentales, no podemos hablar de sordomudos, solamente son incapaces absolutos los menores de 14 años. Y incapaces relativos los mayores de 14 años y menores de 18 años. ¿Qué es la incapacidad absoluta? Es aquella que se presenta en personas que no pueden expresar su voluntad o simplemente carecen de ellas, es decir, los menores de 14 años. Los actos o contratos celebrados por estas personas sin representación, fíjense que coloco sin representación, porque hay personas que son menores de 14 años y están contratando, ¿sí? Pero representados por sus padres o sus curadores. ¿Cuántos menores de edad no son actores, no son cantantes, trabajan en cualquier actividad que la ley haya autorizado? Entonces, si está la debida representación, esos actos o contratos celebrados por esa persona serán válidos, ¿verdad? Si no se da esos actos con la debida representación, entonces generarán nulidad absoluta. Los actos celebrados por estas personas absolutamente incapaces sin la debida representación ni siquiera producirán obligaciones naturales. ¿Cómo han sido obligaciones naturales? Ustedes recuerdan que una vez hablamos de una clasificación de obligaciones. Hablamos de las obligaciones de género y de las obligaciones de especie. Bueno, esta es otro tipo de clasificación de las obligaciones civiles y obligaciones naturales. Para poder hablar de las obligaciones naturales, tenemos que referirnos a las obligaciones civiles. Sí, porque aquí nos están diciendo los actos realizados por una persona absolutamente incapaz que no haya sido representada, ni siquiera produce una obligación natural. ¿Qué es una obligación civil? La obligación civil es aquella que da lugar para exigir el cumplimiento de una obligación. Por ejemplo, cuando Briangi me debe a mí 2 millones de pesos y yo puedo demandar a Briangi porque no me lo ha pagado, ya se venció el plazo y no me ha pagado, entonces da lugar a que yo le exija el cumplimiento de la obligación.
Si tengo un documento firmado, le inicio un proceso ejecutivo, tengo un contrato, un pagaré, etcétera, la demando y ya voy a hacer exigible esa obligación. Es una obligación civil. Si el papá de mi hijo no le da alimentos a mi hijo, yo lo voy a demandar porque el Código de Infancia y Adolescencia establece que los padres tienen que darle alimento a sus hijos menores, ¿verdad? Entonces, incluso hasta los 25 años, si la persona trabaja y no puede, la persona estudia y no puede trabajar. Entonces, en este caso, mi hijo menor no está recibiendo alimentos de sus padres, eso es una obligación civil que yo puedo exigir que se cumpla. Pero resulta que hay unas obligaciones civiles que se convierten en naturales. Por ejemplo, una obligación civil que se le ha pasado el tiempo y no ha sido cobrada, no ha sido ejecutada, y por lo tanto obró el fenómeno de la prescripción. Esa deuda que Briangi tenía para conmigo, yo dejé que pasara el tiempo, le cobraba, Briangi no me la pagaba, pero nunca la demandé. Entonces se pasaron 4 años, 5 años, y cuando yo voy a cobrarle a Briangi, Briangi dice, profesora, ya usted ni siquiera me puede cobrar ese dinero porque ya prescribió. O sea, ni usted me demandó y yo tampoco se lo voy a pagar porque, sí, porque ya usted no me puede ejecutar. Entonces yo hago entrar en razón a Briangi y le digo que se acuerde cuando yo le presté ese dinero, que me dijo que un familiar estaba enfermo y que si no tenía ese dinero su familiar podía morir, etc. Y ella entra en razón y dice, está bien, voy a buscar la manera de conseguir ese dinero y me lo paga. O sea, de manera voluntaria ella me paga ese dinero que ya yo no tenía forma de cobrarlo. No tenía forma de cobrar ese dinero porque ya había prescrito. Y si yo hubiese demandado, el juez hubiera dicho dónde está la prueba y esta prueba ya está prescrita. Entonces, cuando Briangi entra en razón y me paga los 2 millones que me debe de manera voluntaria, la misma norma 1527 establece que cuando una persona paga una deuda natural, una obligación natural, no hay lugar después a que ella solicite que se le devuelva, ¿sí? Entonces, si leemos el artículo 1527, nos dice la obligación natural es aquella que no da lugar a exigir el cumplimiento de la obligación, pero una vez pagadas o cumplidas, da derecho a que la persona que lo recibió retenga lo que le han entregado por una obligación natural. Entonces yo voy a retener los 2 millones que me ha pagado Briangi, así sea una obligación natural, y si ella me dice, devuélvamelo, profesora, porque usted no tenía por qué cobrarme ese dinero, ya yo no se lo voy a devolver. Porque resulta que una vez que ella me cancele, ella le va a comunicar a María Fernanda que ella me canceló y María Fernanda le dijo, ¿cómo va a ser posible que le pagaste esa deuda a la profesora si tú sabías muy bien que ella no tenía forma de demandarte, ¿sí? De cobrarte esa deuda? Entonces, cuando ya ella me viene a decir que le devuelva, pues yo le voy a decir, léase el artículo 1527 que dice que las obligaciones naturales cuando son pagadas de manera voluntaria o cumplidas de manera voluntaria, dan lugar a que la persona a quien se le canceló retenga lo dado por la persona que debía la obligación. Pero quiero saber si, si la distinción entre obligación natural y obligación civil se entendió. Hay varias clases de obligaciones naturales. Por ejemplo, una obligación natural es aquella que ha prescrito por el paso del tiempo, que es el ejemplo que acabo de dar. Dejé pasar 4 o 5 años y ya me prescribió esa deuda. Otro tipo de obligación natural es cuando yo no tengo forma de probar. O sea, el mismo ejemplo, Briangi me debe a mí 2 millones de pesos, nunca firmamos ni un contrato, ni un pagaré, ni una letra de cambio, nada. Y tampoco tengo, no tengo testigos que demuestren que ella me prestó a mí. Entonces no tengo forma de probar. Demando, de todas maneras demandé. El juez me va a decir, ¿dónde está la prueba? No tengo prueba. Como hay falta de pruebas, aquella obligación con falta de pruebas se convertirá en una obligación natural. Entonces el artículo 1527 nos arroja las clases de obligaciones naturales.
¿Preguntas hasta el momento? Sigamos con la incapacidad relativa. Dígame, Jesús. Señor, o sea que por lo menos usted dice que cuando por lo menos o una obligación civil no cuenta con las pruebas suficientes pasa a ser una obligación natural, es decir, que tiene derecho a lo que usted dijo del tema de la retención, es decir, ya si la persona cumple con lo que la otra le exige, no está digamos, en obligación, valga la redundancia, de que luego de que se retracte de cumplir el contrato a pesar de no tener pruebas, o sea, pueda llegarlo a términos legales, porque la persona no tenía nada para argumentar ese. Para probarlo. Exacto, para probarlo. Correcto. Correcto, correcto. Es que la obligación sigue siendo obligación, sino que cambió, mutó. Ya no es una obligación civil, sino que se convirtió en natural. Entonces, como yo no tengo forma de cobrarle, ya le doy la palabra a Adriana, porque prescribió, ya tengo 4 o 5 años y no puedo. El pagaré prescribe a los 5 años, la letra prescribe a los 4 años, el contrato que firmamos a los 5 años ya no tengo forma de demandarlo. Entonces ya esta obligación cambió, mutó a natural. Antes era civil y podía solicitar el cumplimiento de la obligación, exigirlo, y ahora ya es una obligación natural, que si la persona que me debe quiere pagarlo de buena voluntad, lo hace, pero si no le da la gana de pagar, no me paga, y yo no tengo forma de poder cobrarle. Lo mismo si no tengo pruebas. Si no tengo pruebas, tampoco me van a otorgar el derecho de que me pague. Se convirtió en una obligación natural. Pero como todavía sigue siendo una obligación, y si la persona te paga de manera voluntaria, después no te puede decir devuélvemelo, o te podrá decir, pero ya tú retienes lo que ella te entregó. Otro tipo de obligación natural es la que se da entre incapaces relativos, o sea, incapaces relativos y una persona que contrata con un incapaz relativo. Entonces usted contrata con una persona incapaz relativo sin representación, entonces allí sí se puede decir que hay una obligación natural, no como en los incapaces absolutos, que ni siquiera se da una obligación natural. Aquí en incapaz relativo, si yo contrato con un incapaz relativo que no está representado, allí entonces podríamos decir que se trata de una obligación natural, y si ese incapaz relativo a mí me paga lo que me debe, entonces después no podrá decir que yo tenga que devolverle, porque sí se genera una obligación natural cuando se contrata con un incapaz relativo. Pero si contratara con un incapaz absoluto, ahí sí tendría yo que devolver si la persona incapaz absoluto me hubiese pagado la obligación natural. No sé si me expliqué. Dígame, Sí, sí, Adriana. señor. No, profe, era que tenía esa duda, pero creo que ya con lo que acaba de decir la resolví, porque no entendía esa parte de que si no hay una prueba, o sea, si que de pronto la obligación natural, aunque diera el derecho para que fuera exigida, era como que si se perdía el derecho si no existía una prueba. O sea, no, Es por eso que, tenía como la. claro, el artículo 1527 nos esboza cuáles son las obligaciones naturales. Una de ellas es las obligaciones que han prescrito. Otra es las obligaciones que no tienes prueba, o sea, no hay forma de que tú puedas probar esa obligación. Otra de ellas es la que se realiza con personas incapaces. Ahí también el 1527 habla, la obligación que tiene la mujer con respecto al marido, ya esa no existe, porque a partir de la ley 28 de 1932, las mujeres podemos contratar directamente sin ser representadas. Antes de esa fecha, los maridos tenían que representar a las mujeres. O sea, antes de la ley 28 de 1932, si yo hubiese existido en esa época y yo me casaba, yo dejaba de ser capaz para obligarme. Estando soltera podía obligarme, ¿sí? Cuando tenía más de 21 años, y luego me casaba, resulta, no había salido la ley 28 de 1932, me convertí en incapaz y mi esposo tenía que representarme. Si yo iba a comprar una casa, mi esposo tenía que dar la autorización para que yo pudiese comprar esa casa. Era como mi curador de la mujer casada, o sea, el marido era el curador de la mujer casada cuando iba a realizar cualquier acto o contrato.
A partir de la Ley 28 de 1932, ya las mujeres podemos contratar directamente sin necesidad de curador y además podemos administrar libremente nuestros bienes. Otra cosa es cuando ya se vaya a liquidar la sociedad conyugal y entonces el esposo recaude pruebas para poder probar que la mujer vendió bienes que estaban dentro de la sociedad conyugal, que estaban a nombre de ella, pero hacían parte de la sociedad conyugal. Entonces él va, recauda las pruebas y cuando se van a liquidar los bienes, él va a decir, ella vendió un carro que compró dentro de la sociedad conyugal, por lo tanto, ese carro hay que adjudicárselo a ella como parte de lo que le correspondía a ella, pero ya ella lo vendió, por lo tanto se lo vamos a adjudicar como parte de que ella ahora no vamos a partir mitad y mitad lo que tenemos actualmente porque ya ella tomó dentro de la sociedad conyugal, vendió un bien que pertenecía a la misma. ¿Sí? En cambio antes no, el marido decía, no lo puedes vender, sí lo puedes vender, ahora lo puedes vender si está tu nombre, así sean bienes que pertenezcan a la sociedad conyugal. Después te lo van a descontar cuando vayan a liquidar la sociedad conyugal. Listo. Entonces, incapacidad relativa es aquella que se presenta en personas que aunque tienen discernimiento y pueden exteriorizar su voluntad, estas facultades no se encuentran completas en ella. Los actos o contratos celebrados sin representación por personas relativamente incapaces generan nulidad relativa. Estos actos de los relativamente incapaces sin representación sí pueden generar obligaciones naturales. La nulidad relativa puede sanearse por el transcurso del tiempo, a los 4 años, o por ratificación de las partes. Entonces, fíjese que si usted contrata con una persona menor de 14 años, se genera, y sin representación, se genera nulidad absoluta de ese acto. O sea que el juez puede decretar que las cosas vuelvan a su estado anterior, que ese acto no existió, se anula por completo todo el contrato que se celebró porque no hubo representación y ni siquiera se generará una obligación natural. Pero si se trata de actos celebrados con personas mayores de 14, menores de 18, sin la debida representación, entonces se generará incapacidad relativa. Allí sí se puede dar una obligación natural. Pero también esa nulidad relativa se puede sanear por el transcurso de los años. Ya pasaron 4 años, quiere decir que ya usted no puede solicitar la nulidad porque se saneó o porque las partes ratificaron el hecho de que no se va a solicitar la nulidad relativa. Sin embargo, las personas que tienen incapacidad relativa, los incapaces relativos, ellos pueden realizar ciertos actos que se consideran válidos y que no necesitan representación para realizarlo. Por ejemplo, una persona mayor de 14 y menor de 18, que es incapaz relativo, puede administrar y gozar de su peculio profesional como si fuera un mayor de edad. Puede disponer de sus bienes por acto testamentario. Puede contraer matrimonio con el permiso de sus padres y puede reconocer a un hijo extramatrimonial. Entonces, ¿cómo así que puede administrar y gozar de su peculio profesional? Resulta que dentro de los bienes de un menor de edad, dentro del patrimonio de un menor de edad, se encuentran 3 clases de peculio. Ustedes saben que en el patrimonio existen bienes, existen deudas. Todas las personas tenemos un patrimonio y eso lo vamos a ver ahorita. Dentro del patrimonio de un menor de edad está compuesto por 3 peculios: peculio profesional o industrial, peculio adventicio ordinario y peculio adventicio extraordinario. ¿Cuál es el peculio profesional o industrial? Es el que está compuesto por bienes que el menor ha adquirido fruto de su trabajo, fruto de su esfuerzo, fruto del salario que ha percibido, o sea, dinero que se ha ganado con el sudor de su frente, de su trabajo. Entonces, yo soy menor de 18,
mayor de 14 y estoy trabajando y me compro un televisor, me compro una moto, esos bienes van a dar al peculio o pertenecen al peculio profesional o industrial. Si mi abuela me deja un bien donde dice en el testamento, le dejo a María Eugenia, que tiene 15 años, menor de edad, le dejo la finca La Poderosa, con la condición de que su mamá no la administre ni la usufructe. Ese bien va a entrar a mi peculio adventicio extraordinario. ¿Por qué? Porque ahí está diciendo la testadora, que es mi abuela, que mi mamá no puede administrar ese bien. Entonces, los bienes que le son entregados a los hijos menores, donde se establece la condición de que los padres no puedan administrarlo ni usufructuarlo, entrarán en el peculio adventicio extraordinario. Y los bienes que les son entregados a los hijos, ya sea por herencia, legado o donación, donde no se diga nada sobre la administración de los bienes, esos bienes entrarán al peculio adventicio ordinario del menor. Por ejemplo, mi mamá no dijo nada, perdón, mi abuela no dijo nada en el testamento, sino que dijo, le dejo la finca La Poderosa a mi nieta María Eugenia. No dice nada que mi mamá no pueda administrar. Entonces ese bien sí lo puede administrar mi mamá y pertenecerá a mi peculio adventicio ordinario. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en la próxima clase cuando veamos la patria potestad. Por lo pronto, podemos decir que una persona incapaz relativa puede administrar y gozar de su peculio profesional, que también se le llama industrial, como si fuese mayor de edad. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, comencé a trabajar a los 17 años. Mi papá me tuvo que dar permiso, entonces yo con lo que ganaba, pues yo podía comprar lo que yo quisiera, ¿verdad? Además de ayudar en mi casa, pues yo me compré un televisor, después me compré un abanico, después me compré, sí, porque no ganaba mucho, pero hay personas menores de edad que ganan muy bien, porque son artistas, porque son escritores, porque son, ¿sí? ¿Cuántos niños no vemos en el ámbito cultural que están ganando y que tienen sus representantes? Pueden ser sus papás o pueden ser terceras personas. Con lo que ellos compren, fruto de su trabajo, pertenece al peculio profesional o industrial. ¿Listo? También pueden disponer de sus bienes por acto testamentario, que quiere decir que una persona mayor de 14 años puede testar válidamente en Colombia. Si una persona siendo menor de 14 deja un testamento, ese testamento es inválido. Tiene que tener más de 14 años. También puede contraer matrimonio con el permiso de sus padres, y eso lo sabíamos, pero también sabemos que si es mayor de 14 y se casa y no hay permiso de los padres, ¿ese matrimonio será válido o será nulo? Nulo. ¿Ah? ¿Cómo así? ¿Cómo así que nulo? Perdón. O sea, si el menor de edad, o sea, si una persona mayor de 14 años se casa sin el permiso de sus papás. Ajá. Ya le doy la palabra a Camilo. ¿Nulo o válido? Ay, si eso ya lo dimos hace rato. Sí, profe, precisamente esa pregunta yo le hice en clase. Usted dijo que está incurso en nulidad, pero el tiempo es de 3 meses. Y aquellos que pueden demandar, en ese caso, son los padres, si no estoy mal. Entonces, no. Ahí se dijo que está incurso en una causal de nulidad, perdón, no está incurso en causal de nulidad. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la causal de nulidad del artículo 140, se dice que será nulo si se casan menores de 14. Menores de 14. Profesora, Cuando se habla de la nulidad por edad, es cuando se casan menores de 14. Si se casan mayores de 14, no hay nulidad, sino que los padres pueden ¿qué? Demandarlo ante un juez de familia. No, Los padres No, pueden el padre puede quitarle la herencia al chico por puede haberse la palabra casado. correcta es Desheredar. Sí, profesora. desheredarlo, pero no hay nulidad.
¿Por qué? Porque el artículo 140 dice cuando se hayan casado personas menores de 14. ¿Sí? Lo que decía Camilo es cuando yo hablaba de fuerza. También cuando se casaban, se casaban con una autoridad que no estaba dentro de su domicilio, o sea, con autoridad no competente. Cuando yo les hablaba de qué pasa si mi novio vive en Soledad, yo vivo en Barranquilla y nos casamos en Cartagena, ahí hablábamos era de que ese matrimonio estaba en curso en una causal de nulidad, pero que si ninguno de los dos demandaba, se saneaba la causal, ¿sí? Pero es diferente a lo que estoy preguntando ahora, porque ahora estamos hablando es de un matrimonio que se está celebrando siendo mayores de 14. Si yo hubiese dicho personas que se casaron siendo menores de 14, entonces ya es diferente, ¿verdad? Si Señor, se ca- pero perdón que le interrumpa, pero para aclarar ahí, porque ahí se me había olvidado ese tema. Cuando se casan personas mayores de 14 años, igual, o sea, los padres, o sea, es libre que ellos lo puedan hacer sin autorización de los padres A previamente. ver, la norma dice que tiene que ser con permiso de los padres, Por eso. pero como en Colombia todo puede suceder, entonces resulta que se traspapeló los papeles del matrimonio, el notario creyó que la secretaria ya había verificado y que todo estaba correcto y él no verificó que no estaba el permiso y los casa, está la escritura de matrimonio y él cree que ahí está el permiso de los padres. Ese matrimonio es válido, ¿por qué? Porque las causales de nulidad son taxativas. Y si usted no encuentra allí en el artículo 140 una causal de nulidad, no la puede inventar. Y la causal que habla de la edad allí es cuando son menores de 14. Y si se casó una muchacha de 16, puede ser con un hombre de 18 o también con otro menor de edad, pero son mayores de 14, no se puede encuadrar en ninguna de las causales de nulidad, por lo tanto no le van a otorgar la nulidad. Allí la única sanción que hay es que los padres pueden desheredarla, porque esa es una causal de desheredamiento. Cuando usted se casa siendo menor de edad y no solicitó el permiso de sus padres. Pero ese matrimonio es válido, ¿ya? Ok, ¿Qué pasa? Ajá. pero, o sea, usted dice que ahí es porque, como usted dice que todas las situaciones son probables que puedan suceder, ellos lograron consumar el matrimonio porque se omitió o pasó desapercibido, o sea, hicieron creer que tenían permiso de los padres, pero si los padres en esa instancia, después de que se consuma el matrimonio, ellos se dan cuenta de eso y ellos demuestran de que ellos no dieron en ningún momento autorización, Pero se ¿qué es puede lo que salir. va, pero qué van a solicitar, Jesús? No pueden solicitar nulidad porque no hay una causal que ellos puedan probar. Usted para que le otorguen el derecho tiene que probar, dame la prueba y te daré el derecho. Entonces, ¿qué va a demandar los padres? ¿Qué va a demandar? Podrá iniciar un proceso disciplinario en contra de la autoridad que los casó sin el pleno requisito. O sea, yo voy a demandar al notario o al juez que no verificó, porque esa era una de sus funciones, verificar que estuviese el permiso. Y voy a sancionar a mi hijo, voy a sancionarlo económicamente, lo voy a desheredar. Pero no puedo pedir la nulidad porque no la puedo probar, porque no tengo forma de encajarla. Porque allí la nulidad que se predica es cuando se casen menores de 14. Ok. Si la niña hubiese sido menor de 14, ahí sí la mamá y el papá pueden solicitar la nulidad. Esa nulidad en todo caso es saneable. Lo que pasa es que no quiero que se me enreden porque cuando hablamos de las nulidades lo vamos a hablar en derecho civil familia. Si se casare una niña menor de 14 años, ¿verdad? Y resulta que no demandan la nulidad los padres, ni siquiera los menores que se casaron, y ellos llegaren a los 14 años y pasaren 3 meses más, queda saneada la nulidad. Pero miren que es otro caso. Si se casaren menores de 14 años, llegan a los 14 años estando casados y nadie ha solicitado la nulidad, pasan 3 meses más después de los 14 años, quedaría saneada la nulidad. Fíjense que ahí sí están en curso en nulidad.
pero son situaciones diferentes. No sé si me expliqué. Camilo ya cogió la idea. Sí, señora, claro. Y la aclaración que me O sea, hizo, porque profesora, era distinto el caso al que usted hacía Correcto. Así alusión. es. Listo. profesora, tengo una pregunta. O sea, por lo menos yo cumplo, tengo 13 años y cumplo mis 14 el 4 de diciembre. Por lo menos, bueno, yo me casé en noviembre 15. O sea, se empiezan a contar los 3 meses a partir de los 14 años o a partir del matrimonio, de la fecha del matrimonio. La norma dice cuando los menores de 14 lleguen a la pubertad, y la pubertad de que se habla allí es de 14 años, no de 12 como ahora se estima. O sea, cuando lleguen a los 14 años y cumplieren 3 meses más, quedará saneada esa nulidad. Si nadie la ha demandado, porque si la han demandado antes, el juez la va a conceder, porque se encuentra dentro de las causales. ¿Listo? Mari. Sí, profesora, gracias. Ok. Bueno, entonces, a ver, Briangi. Menor de 14. Porque, sí, porque en Colombia se establece que se puede testar o dejar testamento a partir de los 14 años. O sea, el testamento será válido a partir de los 14 años. Por eso decimos, pueden Profe, disponer de sus bienes por acto testamentario, ¿sí? disculpe, ¿puede repetir lo que usted dijo que pasa cuando una menor o un menor se casa con alguien mayor? Si tú te casas tienes 15 años y te casaste con un hombre de 18, 19 años y tus papás te dieron el permiso, no hay ningún problema. El matrimonio no está en ninguna causal de nulidad. Y si no les dieron el permiso y aún así los casaron, de igual manera ese matrimonio no es nulo ni está en curso en ninguna causal de nulidad porque no eres menor de 14 años. Si fueses O sea, eso menor es de lo que 14 decían mis si, fue- papás. Sí. si fueses menor de 14 años, allí sí se puede solicitar. Tus padres podrían solicitar la nulidad porque tú eres menor de 14 años o menor de edad. Listo. Entonces, así como se pueden casar, el que puede lo más, puede lo menos. Si se pudo casar, también puede reconocer a un hijo extramatrimonial. O sea que si yo tengo un hijo de 16 años y dejó embarazada a la novia, entonces cuando me vienen a reclamar acá que ya nació mi nieto, no, para que reconozca, para que su hijo reconozca al niño, digo, no, porque mi hijo es menor de edad. No, señor. Si él tiene más de 14 años, puede reconocer a un hijo extramatrimonial. No por el hecho de que sea menor de edad se le va ahora a dar la categoría de que no, o el derecho de que él no puede reconocerlo. Lo tiene que reconocer y además tiene que cumplir con su obligación de darle alimentos. Y si él no puede porque no está trabajando, entonces los abuelos tendrán que cumplir. Profesora, y en el caso de un menor de 14, digamos 13 años o 14 por cumplir, ¿qué pasa con esa paternidad? Si tiene 13 años, o sea que todavía no tiene los 14 años, en este caso, si la mamá desea que él fuese el padre, es decir, que diera su paternidad y él lo hace de manera voluntaria, lo puede hacer. Pero en todo caso, como tiene menos de 14 años y si se negare, pues entonces habría que esperar que cumpliera los 14 para solicitar que responda por la paternidad. ¿Sí? Porque como la norma establece que el acto válido sería después de los 14 años. O sea, habría que esperar que cumplieran los 14 años para que el acto fuese válido. Sin importar que haya sido antes, o sea, queda como en suspenso ahí la obligación. Okay. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta relacionada con la capacidad? O si no, pasamos al estado civil. Dígame, Camilo. Profe, en ese caso, si ya el menor, bueno, mayor de 14 años reconoce al hijo extramatrimonial, ya tiene una obligación civil, ¿cierto? Sí, señor. Así Ok. es.
en dado caso el muchacho, no sé, por razones X o Y, no puede responder financieramente, usted dice que los padres o los Correcto, abuelos. los abuelos. O sea, Ok, los en padres de ese ese caso, menor. si, o sea, a él lo pueden demandar por alimento, Sí, señor. Si estuviese o es a los trabajando, abuelos. no. Si él está trabajando, ya tiene mayor de 14 años y está trabajando, lo pueden demandar por alimentos. Pero si él no está trabajando, está estudiando, entonces los abuelos tienen que responder por esa cuota de alimentos hasta que el hijo trabaje. O sea, en ese caso la demanda de alimentos va a nombre de los abuelos, no a nombre de él. En O él ese, también va a ir. en ese caso van a demandar a ese menor que tiene 14 años, pero los padres tienen que representarlo. Porque cuando usted tiene hijos menores de 18 años, usted es el representante legal. Entonces, uno demanda a ese menor, pero los padres son los que tienen que representarlo. Ok. Gracias, Bueno, profe. ok. Cuando hablamos del estado civil, que es otro atributo de la personalidad, decimos que es una situación jurídica que vincula al individuo con la sociedad en la que vive y la familia a la que pertenece. El decreto 1260 del 70 es el que reglamenta todo lo relacionado con el estado civil de las personas. Y yo creo que ya todos aquí hemos leído el decreto 1260 del 70, todo lo que tiene que ver con la manera de elaborar el registro civil de las personas. Cuando nace una persona hay que registrarlo, cuando se casa también hay que registrar ese hecho, cuando se divorcia hay que hacerle una anotación en el registro, si no se divorcia sino que anula el matrimonio también hay que hacerle esa anotación, luego cuando fallece todos los actos de una persona tienen que estar en el estado civil, en el respectivo registro del estado civil de las personas, y eso lo establece el decreto 1260 del 70. El estado civil tiene varias características o caracteres, y una de ellas es que es uno e indivisible. ¿Qué quiere decir eso que sea uno indivisible? Que nosotros no podemos tener dos estados civiles contradictorios o que se contrapongan. Eso no quiere decir que yo no pueda tener dos estados civiles que no se contrapongan. Por ejemplo, yo no puedo ser casada y soltera al mismo tiempo, pero sí puedo ser casada e hija matrimonial. O sea, yo no puedo ser al mismo tiempo hija matrimonial e hija extramatrimonial. Solamente tengo que ser o hija matrimonial o hija extramatrimonial. Pero sí puedo tener dos estados civiles que no choquen, que no se contrapongan. Soy casada, soy hija matrimonial. ¿Sí? Por eso se dice es uno e indivisible. No puede tener dos estados civiles que se contrapongan. Es indisponible. La palabra indisponible quiere decir que está fuera del comercio. O sea, usted no puede negociar su estado civil con otra persona. Usted no puede llegar ahora a su casa y decirle, papi, a partir de hoy dejo de ser tu hija. Vamos a firmar, yo te firmo un documento donde tú no me tienes que dar absolutamente más nada. eh, Pierdo todo tipo de afinidad contigo, de consanguinidad, perdón, contigo. A partir de hoy ya yo no soy más tu hija. Y tu papá dice, qué bueno, voy a hacer un negocio bien bueno porque imagínese, mi hijo que tiene 18, 19 años, entonces hasta los 25 que estudie, ¿no? Y el papá le firma y van a la notaría, ese documento se tendrá por no escrito. ¿Por qué? Porque el estado civil es indisponible, está fuera del comercio. Cualquier acto que se establezca alguna circunstancia de negociación del estado civil se tendrá por no escrito. También se dice que es imprescriptible. ¿Por qué? Porque no se pierde ni se adquiere por el transcurso del tiempo. Ni por mucha posesión notoria que haya, se establecerá que hay un estado civil. Dígame, Briangi.
Pues no, porque allí cuando hablamos del matrimonio no estamos hablando de ganancias, no estamos hablando de un contrato como de ganar dinero, como de comprar una casa para que esa casa se vaya valorizando y voy a ganar el rendimiento, etcétera. No. Cuando se establece que que el matrimonio es un contrato, don Andrés Bello estableció esa palabra de un contrato porque tiene que haber un acuerdo de voluntad, más no porque tenga que haber alguna ganancia cuando usted va a celebrar un matrimonio. O sea, se tiene el concepto de que es un contrato el matrimonio porque debe haber acuerdo de voluntades, deben haber unos requisitos sine qua non indispensables para que sea válido el matrimonio. Pero no es un contrato como aquellos contratos de las teorías de las obligaciones, como la compraventa, como la permuta, como el arrendamiento, no, porque ahí no hay ganancia. Y usted me dirá, ay, profe, ¿cómo así que no hay ganancia? Si yo me caso con alguien que tenga dinero, claro que voy a tener ganancia. No, eso es diferente, porque usted tanto puede tener sociedad conyugal cuando se casa como no la puede tener. O sea, usted se casa con un hombre afortunado, con un hombre que tiene mucha fortuna, mucho dinero, y él le puede decir, firmamos capitulaciones matrimoniales. Y usted se casa y se está dando el matrimonio, entonces no podemos ver el matrimonio como aquel contrato que genera ganancia. ¿Listo? No se está negociando. Si tú te vas a casar con una persona, tú no estás negociando un estado civil. Tú te estás uniendo a una persona porque ese es tu querer, porque ese es el plan de vida que tú tienes de unirte con una persona y formar una familia, pero no porque estés negociando un estado civil. ¿Listo? Ahora, si tú dices, me estoy casando, voy a firmar con una persona que me voy a casar para poder tener el apellido, como cuando hacen las personas allá en Estados Unidos que buscan la manera de vivir con una persona y casarse porque quieren obtener la nacionalidad. No sé si esa es la pregunta que tú me quieres hacer. Eso no es válido. Y por eso es que allá en Estados Unidos y en cualquier país realizan mucha investigación alrededor de ciertos matrimonios de personas latinas o personas que vienen de otros países que se casan con nacionales de allá y les hacen unos exámenes exhaustivos para poder determinar si en realidad ese era el querer de ellos de casarse. ¿Por qué? Precisamente porque el estado civil no es negociable. No sé si eso es lo que tú me querías preguntar. Ok, ok. Profesora, Si de pronto viene un extranjero aquí a quererse casar conmigo, y entonces, no, que me quiero casar contigo, yo no, pero yo no me quiero casar contigo. No, es que al casarme contigo, entonces de esa manera yo puedo obtener la nacionalidad en corto tiempo, entonces eso es, ahí estaría encajándose en el indisponible, en la categoría indisponible, porque ahí estaríamos negociando el hecho de que él se quiera casar conmigo porque él quiere obtener unas dádivas que se le dan a los extranjeros por estar casados. Ese de pronto podría ser el ejemplo para decir, en este caso, ahí sí se estaría negociando un estado civil y eso, si se descubre, se tendría como no escrito, ¿sí? Porque el estado civil es indisponible, es inalienable, no se puede negociar. ¿Listo? Luz Estela, ¿iba a preguntar algo? es algo más o menos también como lo que pregunta Bianchi. O sea, lo que pasa es que en indisponible, usted el ejemplo que pone es de que no podemos dejar de ser hijos, pero sí podemos dejar de ser solteros o podemos dejar de ser esposas. Sí, pero no lo estoy negociando. O sea, yo dejo de ser soltera porque yo tengo un plan de vida que quiero casarme con una persona para formar una familia, pero yo no lo estoy buscando por mis propios intereses de querer negociar ese estado civil para tener dinero o para ganarme la nacionalidad, etcétera. Si se da de esa manera, estaría frente al carácter de indisponible. No sé si me expliqué o si quedó claro, más bien. Sí, profesora, lo que entiendo es que, o sea, que sí puede cambiar el estado civil,
no El estado civil va a cambiar, o sea, usted está soltera y si se casa cambia a casada, ¿verdad? Pero no es que usted haya negociado. Si usted lo negoció, entonces se tendrá como inválido, ¿sí? O sea, si usted lo negoció porque Profesora, usted es tiene más o interés, menos, o sea, no sé, pero yo lo puedo comparar como por lo menos como cuando se hablaba como de buena fe o de mala fe, cosas así, ¿no? ¿en qué sentido? O sea, por lo menos si yo me quiero casar con una persona solamente por su dinero o algo así, pero no es porque sea como mi querer o nuestro querer o por una nacionalidad, ¿sí me entiendes? Como por, Si eso se da así, entonces ahí estarías negociando tu estado civil y no es lo adecuado, no es lo legal. o sea, si se descubre. Si se descubre o alguno de los dos tiene forma de probar de que se dio esa circunstancia, se podría solicitar la nulidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay objeto ilícito en lo que ustedes están Y tengo una realizando. pregunta, profesora, a partir de, o sea, ¿pasa lo mismo que por lo menos de 3 meses o eso, o puede ser en cualquier momento del matrimonio? Tienes que encajarlo en el artículo 140 del Código Civil. Si se encuentra dentro del artículo 140 del Código Civil, uno puede probar la nulidad matrimonial. De lo contrario, entonces tendrías que buscar causales de divorcio. ¿Listo? Bueno, se dice que es imprescriptible porque no se adquiere ni se pierde por el transcurso del tiempo y se dice que por mucha posesión notoria que haya, por ejemplo, de una persona que se cree que es el verdadero padre de un hijo, que ha pasado mucho tiempo realizando actos de un verdadero padre, por ejemplo, de una pareja que tiene un noviazgo y la muchacha tiene un niño, ese niño está en la escuela, pero la muchacha trabaja, el novio se encarga de llevar al niño todos los días al colegio, lo pasea en el parque, le da la comida, eh, los vecinos ven que él lo recibe de la escuela, le está dando la compota en la terraza. Todos esos actos que realiza el novio de la muchacha con respecto al niño son actos de un verdadero padre. Si esos actos lo hiciera por más de 5 años, allí se estaría constituyendo una prueba de posesión notoria del estado civil. Pero por mucha posesión notoria que haya por tanto tiempo, si no se solicita la paternidad de ese niño, que la señora de pronto solicite que él lo reconozca, y si él se niega, entonces solicitar la prueba de ADN, por mucha posesión notoria que haya, es decir, esos actos que está realizando él por más de 5 años, no habrá un estado civil si él no lo reconoce. Por eso se dice, es imprescriptible porque así realices actos de verdadero padre por más de 5 años, no quiere decir que ya ese niño aparezca o se le pueda dar el apellido si él no lo reconoce de manera voluntaria o si la mamá no lo demanda en un reconocimiento de paternidad. Solamente serviría como de una prueba para reconstituir una prueba de posesión notoria en el evento de que ese señor, que en ese caso es el verdadero padre, pero no lo ha reconocido, pero duró 5 años realizando esos actos, ella podría buscar los testimonios de los vecinos para que los vecinos den en su declaración de que de que este hombre realizó actos de verdadero padre por más de 5 años. Entonces sería una prueba que ella va a colocar, va a entregarle al juez de familia para que se tenga allí una prueba más para solicitar la paternidad. Si el padre de la criatura está vivo, hay que realizarle la prueba de ADN. Además de la prueba de posesión notoria, pues se le hace la prueba de ADN. Si de pronto es una persona que murió calcinada, que no se le puede realizar la prueba de ADN o está desaparecida, esa posesión notoria puede sumar más otras pruebas que se pretenda hacer valer dentro del proceso. Por ejemplo, una carta, un documento donde se diga
donde él haya expresado que, por ejemplo, que coloca una carta, ella demuestre que una carta de amor que ella le mandó cuando ella estaba embarazada, que él le mandó, donde decía, amor mío, recuerdo esa noche de luna llena donde tú me entregaste tu amor y fruto de esa relación, hoy estás embarazada y que nuestro hijo llevará por nombre el de mi abuelo Plutarco y que, imagínese usted, entonces esa carta sirve como documento para presentarle ante el juez y demostrarle que ese hijo, él ya había dicho desde que el niño estaba en el vientre que él era el padre de la criatura. Esa más la posesión notoria, más unos testimonios, etcétera, el juez mirará si no hay forma de extraer la prueba de ADN y se le demuestra que la persona está desaparecida o que la persona murió calcinada, etcétera, entonces el juez de familia verificará si es factible o no otorgarle la paternidad. Dígame, Adreina. Profesora, esa posesión notoria del Estado civil podría inclusive como, no sé, como restar de pronto a los derechos de la patria potestad de los padres como tal, ¿o no? Cuando dice restar, ¿a qué te quieres referir? Es decir, usted sabe que la patria potestad, usted ya nos explicaba que, bueno, que esos derechos se le reconocen a los padres, ¿cierto? De los hijos. Entonces, esa prueba de posesión notoria podría entrar también a reemplazar la patria potestad de uno de estos padres. No. La patria potestad es el derecho que la ley le otorga a los padres sobre sus hijos menores para tres circunstancias. Tiene tres derechos la patria potestad. Para que los representen legalmente, para que administren sus bienes y para que usufructen los bienes del menor. O sea, la patria potestad encierra tres derechos: representación legal del menor, judicial o extrajudicialmente, administración de los bienes del menor, usufructo de los bienes del menor. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Después de que damos la nacionalidad, vamos a ver la representación. Pero no, la posesión notoria son aquellos actos que realiza una persona como una verdadera madre o un verdadero padre por el lazo de 5 años o más y que sirve como prueba para solicitar reconocimiento de la paternidad. Pero no por ese solo hecho se establece un estado civil por el hecho de tú estar realizando actos de verdadero padre por más de 5 años. Tiene que reconocerte tu papá. Bueno, las calidades... Tengo una duda con eso, lo que estaba mencionando de la patria potestad y eso. Por lo menos, si no han pasado 5 años, pero el menor tiene por lo menos bienes heredados y el que los administra es el papá, pero o sea, es administrado es heredado de parte de la mamá. O sea, por lo menos los abuelos paternos heredaron al niño, pero quien lo administra es el papá. Pero, o sea, en dado caso, se dan cuenta de que no es el papá y otra, o sea, el verdadero papá viene a reclamar sus derechos como padre. Esa patria potestad que tiene, ¿se le cede administrar al papá verdadero o...? No es que se le ceda, sino que quien reconoció al hijo, pensando que era el hijo, es el que es el verdadero padre ahora. Pero luego aparece el hombre que cree ser el verdadero padre y va a impugnar la paternidad que reposa sobre el actual padre. Él inicia un proceso de impugnación de la paternidad contra ese supuesto padre y el reconocimiento de la paternidad que él le quiere dar a su hijo. Entonces, ¿cómo se va a definir si en realidad él es el verdadero padre? A través de una prueba de ADN. Entonces, el juez admite la demanda y solicita que se hagan las pruebas de ADN, tanto del señor que está pasando por padre como el que la está reclamando. Y el que resulte ser el verdadero padre, pues entonces ese será quien de ahora en adelante sería el verdadero padre de esa criatura, de ese hijo. Y quien sea el verdadero padre, entonces será quien tenga la patria potestad. Ahora bien, que la patria potestad se puede solicitar la suspensión o la terminación. Cuando, por ejemplo, el padre lo ha abandonado a uno. O sea, si tu padre te abandonó y nunca tuvo que ver contigo, tú puedes solicitar que se dé por terminada la patria potestad.
y vas a probar que él nunca tuvo que ver nada contigo, que te abandonó, y que entonces esos derechos que da la ley de representación, de administración de los bienes y de usufructo, no lo puede tener tu padre porque él nunca, nunca cumplió con su deber. ¿Listo? Pero eso lo vamos a ver cuando veamos la patria potestad. Bueno, las calidades del Estado civil son de orden público. ¿Qué quiere decir eso? Que son de obligatorio cumplimiento. Las normas que tienen que ver con el Estado civil son de obligatorio cumplimiento y que no se pueden poner de acuerdo para variarlas. Ustedes recuerdan cuando estudiamos las normas de orden privado y de orden público. Entonces, estas normas que tienen que ver con Estado civil son de orden público, no se puede variar, por voluntad de las partes no se varía y son de obligatorio cumplimiento. Es tutelado por la ley. Es tutelado por la ley porque goza de protección legal de acuerdo al decreto 1260 del 70, que da las bases, da las pautas para que una persona pueda solicitar el reconocimiento de su paternidad o reclamar contra su paternidad o rectificar su nombre, su apellido, etc. Por eso se dice que es tutelado por la ley. A ver, Briangi. Pero tú te casaste, entonces eres soltera. No. ¿Tú firmaste algún documento? ¿Fuiste a la notaría? No. Y en caso tal, si hubo una unión marital de hecho, después de tú haberse separado de él y después de esa separación pasa un año, a partir de allí ya no tienen ningún tipo de relación las personas que tienen unión marital de hecho. Y si tenían algún bien en común, después del año, si no reclamaste antes del año, entonces ya el bien quedaría en cabeza tuya si tú eres la titular, o en cabeza de él si él tiene la titularidad de los bienes. Por eso cuando uno vive en unión marital de hecho y se separa, tiene que solicitar la liquidación de la sociedad patrimonial antes del año de estar separado. Porque la ley 54 del 90 establece que si pasa un año después de haberse separado, los bienes quedarán en cabeza de quien los tenga. Entonces tú no eres casada, ya no eres compañera permanente porque ya tienes más de un año de estar separada de él, eres una persona soltera. Cuando vivías con él, eras la compañera permanente. La Corte ha dicho que también es un estado civil. Ser compañera permanente o compañero permanente es un estado civil. Listo. El registro civil, el estado civil debe constar en el registro civil. Todos los actos, ya lo habíamos dicho, si un niño nace hay que registrarlo. ¿Cuántos días tengo para registrar a mi hijo que nació ayer? Un mes. Correcto, un mes. Y ya dijimos que si no lo registro, ¿qué pasa? Se debe acercar con 2 testigos. Perfecto, muy bien. Y si me caso y no registro, ¿cuánto tiempo tengo para registrar? Después que me caso, ¿cuánto tiempo tengo para registrar el matrimonio? 3 meses. Un mes también, 30 días. Pero ¿qué pasa si se pasan los 30 días? Creo que el matrimonio es nulo, no. No, No pasa nada. no digan que es nulo porque tienen que será nulo cuando están en las causales del 140 del Código Civil. No pasa nada. Okay. En el matrimonio no pasa nada. Cualquier persona puede registrarlo en cualquier tiempo. A veces se muere alguno de los dos casados y salen los hijos corriendo a registrar el matrimonio de los papás porque tienen que solicitar la sustitución pensional o van a iniciar el proceso de sucesión, entonces tienen que registrarlo, porque cuando uno registra el matrimonio, esa es la prueba que tiene para demostrar que uno se casó.
El artículo 107 del decreto 1260 del 70 establece que todos los actos y providencias relativos al estado civil o a la capacidad de las personas tienen que quedar registrados para que tengan efecto respecto de tercero. Entonces, como decíamos, nace un niño, hay que registrarlo. ¿Para qué? Para demostrar que es el hijo de tal persona y que tiene un nombre, tiene unos apellidos, y con eso es que vamos a registrar, con eso es que vamos a matricularlo. Por ejemplo, cuando yo nací, mis papás como que se les olvidó registrarme y a mí me bautizaron, y con esa partida de bautismo fue que me matricularon en el preescolar. En ese entonces era solamente prejardín, que le llamaban kinder, y luego preparatorio. Y resulta que cuando me fueron a matricular en primero, no querían matricularme en la escuela porque no tenía registro civil. Y mi mamá busca el registro civil de mi papá y resulta era que no me habían registrado, imagínense. Entonces tuvieron que correr a buscar 2 testigos y llevar la partida de bautismo para que me pudiesen registrar. Entonces, los hechos ocurridos antes de 1939 se probaban con las partidas canónicas. O sea, fíjense, antes de 1939 no se exigía el registro civil, sino que con las partidas, como estaba arraigada el catolicismo en ese entonces si usted lo bautizaban, con esa partida de bautismo lo podían inscribir en el colegio, primaria, bachillerato, etcétera. Pero resulta que después del decreto 1260 del 70, a partir de allí, tiene que probar todos los actos de una persona relativas al estado civil, tiene que probarlos con el registro civil. Entonces, antes de 1939, solamente usted presentaba las partidas canónicas. Y los que no eran católicos, entonces tenían que probarlos con partidas civiles. Luego, entre el año 39 y el 71, se exigía probar los hechos y actos del estado civil con partidas del registro civil como prueba principal y las partidas eclesiásticas como pruebas supletorias. Pero después de que entró en vigencia el decreto 1260 del 70, eso fue en enero del 71, la única prueba son las certificaciones del registro civil y se descartan las demás pruebas porque solo servirán cuando la ley lo autoriza para sentar un registro. Por ejemplo, la partida de matrimonio de hoy sí vale. ¿Sí vale para qué? Vale para registrar el matrimonio, pero no es plena prueba para demostrar que te casaste. Si tú te casaste por la Iglesia Católica, tienes que llevar esa partida de matrimonio a una notaría para registrar el matrimonio en el registro civil. Con ese registro que te da el notario es que tú vas a probar en la EPS que te casaste, vas a probar en el fondo de pensiones para que te den la sustitución pensional porque se murió tu esposo, o vas a iniciar el proceso de sucesión manifestando que tú eres la cónyuge para que te den la parte que te corresponde de acuerdo a los órdenes sucesorales. ¿Listo? Solo sirve para eso, se le da validez para que presentes para registrarla. Si te casaste en una iglesia no católica, también allá te entregan un acta matrimonial y ese acta matrimonial tienes que registrarlo en la notaría. Ahora bien, si esa iglesia no católica está legalmente constituida, porque es que hay unas iglesias no católicas que ellas no están legalmente constituidas y entonces las personas que profesan esa religión se casan un día antes. Entonces tengo una amiga que se casó en la fe evangélica y resulta que me dijo, no, yo me voy a casar con mi novio este sábado porque la ceremonia es el otro sábado. Y yo, pero ¿por qué? No, porque en mi iglesia es así. Y resulta que es que esas iglesias que realizan esos actos así es que no han firmado ni un convenio de derecho público interno con el Estado colombiano, ni tienen personería jurídica, ni han registrado a los ministros que van a oficiar esos matrimonios. Entonces, eso requiere de varios requisitos para decir que esas iglesias pueden realizar matrimonios como actos válidos. Dígame, Adreina. Profesora, es que me quedó una inquietud con respecto al ejemplo que usted inició. ¿Se puede afirmar, o estoy equivocada, si afirmo que actualmente sigue siendo la partida de bautismo
prueba de pronto para establecer el registro civil. Es decir, si es que en la actualidad pasa lo que usted nos contaba que sucedió con su nacimiento y con su Bueno, nacimiento. sí, claro, pero no es exigencia. O sea, no es exigencia, porque si usted no profesa la religión católica, usted simplemente lleva 2 testigos. En mi caso, como mi mamá y mi papá eran católicos, entonces ellos llevaron a los 2 testigos y además encimaron la prueba de bautismo. ¿Sí? O sea que con los dos testigos se puede crear el registro civil de nacimiento. Sí, señorita. Y esos 2 testigos, ojalá que sean testigos familiares suyos, que los conozcan, etcétera, etcétera, porque, permítame un momentico. Disculpen, estábamos hablando acerca de las pruebas que usted va a presentar para registrar a su hijo cuando se le pasaron los 30 días, ¿verdad? Entonces, en el caso mío, como eran católicos, presentaron los 2 testigos y la prueba de la partida de bautismo. Pero si no hubiesen sido católicos, solamente los 2 testigos. Esos testigos deben ser personas que conozcan a los padres del niño que se pasaron los 30 días. Pero hay veces que usted llega a la notaría, en las afueras de la notaría, y ahí están las personas ofreciéndose como testigos. No debería ser así. Entonces usted diga, no, que voy a registrar pero se me pasaron los 30 días. Venga, que yo le sirvo de testigo, pero te van a cobrar. Eso no es un verdadero testigo. Pero ya sabemos que en Colombia todo eso puede suceder. Pero no debería ser así. Tiene que ser una persona. ¿Cómo? Un certificado, o sea, cuando usted va a registrar a su hijo en la clínica, tienen que darle, cuando usted sale de la clínica, un certificado que diga que su hijo nació vivo. Ese es el certificado que usted dice de nacido vivo. Y además lleva los 2 testigos. Pero resulta que pasó el tiempo, como en el caso mío, y ya ese certificado, ¿dónde lo iban a conseguir? ¿Dónde lo vas a conseguir? Ya yo tenía 6 años, iba a primero de primaria. Entonces llevaron los 2 testigos y llevaron la partida de bautismo. Entonces, el notario van a dar su testimonio, los 2 testigos, donde dice, conocemos a los señores María Rodríguez y el señor Juan Rojas, ellos son los padres de María Eugenia nació tal fecha, ellos tuvieron un percance, no pudieron realizar la inscripción del nacimiento dentro de los 30 días que establece la ley, pero nosotros conocemos que estas personas de buena fe, pues se les pasó el tiempo por cualquier circunstancia, pero esa niña es hija de ellos. Prueba está de que aquí está la partida de bautismo y nosotros damos fe de que eso es así. ¿Dónde está la prueba de nacido vivo? Es posible que de pronto vayan a la clínica y la clínica tengan allí el registro y le hayan podido certificar de que yo nací en esa fecha. Pero si no, entonces los testimonios de esas personas valerán de acuerdo a lo que el notario haya aprobado allí. Si el notario ve que en realidad esos testigos no son lo suficientemente los testimonios, no va a otorgar hasta que no le traigan los documentos que establece el decreto 1260 del 70. Lo ideal es cuando nacen los niños inmediatamente registrarlo. Hay veces que están los funcionarios ahí mismo en las clínicas, pero hay veces que no lo registran porque no se han puesto de acuerdo en cuál va a ser el nombre que le van a colocar. Bueno, entonces, desde el decreto 260 del 70, entonces, todo lo que usted tenga que probar con respecto al registro civil, al estado civil de una persona, tiene que estar registrado en el registro civil. Vas a probar nacimiento con el registro civil de nacimiento, vas a probar matrimonio con el registro civil de matrimonio y vas a probar fallecimiento con el registro de defunción. Si te casas en el exterior, entonces también estos funcionarios consulares son los encargados del registro civil de las personas. Si tuviste un hijo en el extranjero, allá en el consulado puedes acercarte y allá también dices que deseas sacar el registro civil de tu hijo y entonces ellos serán los encargados. Aquí en Colombia
¿Quiénes son los funcionarios encargados del registro civil? La ley 962 de 2005 dice que son los registradores especiales en Colombia y ellos pueden autorizar a los notarios, a los alcaldes, a los inspectores de policía. Y en el exterior, los funcionarios consulares de la República. Aquí en Colombia hay sitios muy apartados donde de pronto no hay un notario, pero sí hay un alcalde o hay un inspector de policía, entonces el registrador especial de Colombia les puede facultar esas funciones para que sean ellos los que registren los actos que se estén dando, sea de nacimiento, sea de matrimonio, sea de defunción. En el caso de los cónsules en el exterior, cuando se casa una persona en el exterior que sea colombiano, entonces ellos anotan también y envían a Colombia para que coloquen la anotación del matrimonio. Yo tengo una hija que se fue a realizar sus prácticas en Estados Unidos. Ella estudió finanzas y relaciones internacionales aquí en Colombia, Barranquilla, y ella se fue a hacer unas pasantías en el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Y resulta que ella allí, con el paso del tiempo, se conoció con un muchacho americano, tuvieron amores, se hicieron novios y decidieron casarse. Se casaron por lo civil allá. Y ella me dice, mami, nosotros nos vamos a casar en Colombia para que ustedes conozcan a mi novio, mi familia y todo, y hacemos una reunioncita y nos casamos allá. ¿Será que registro el matrimonio acá? Le dije, no, no lo registres porque tú te vas a casar aquí, tú tendrás tu matrimonio válido en Colombia y el que vas a realizar allá es válido allá. Resulta que mi hija ni siquiera registró el matrimonio allá. Y cuando viene a casarse acá a Colombia, que vamos a solicitar el registro de nacimiento de ella, porque hay que aportarlo cuando te vas a casar, ya trae la anotación. Imagínense cómo eso, cómo es en el extranjero. Ni siquiera, o sea, es algo como que está en línea. Ella fue al instituto, al sitio donde se casan por lo civil allá, y resulta que de allí enviaron la información al consulado de Colombia porque se casó una nacional colombiana. Y ese cónsul lo mandó a la notaría esa anotación acá en Colombia sin siquiera mi hija o yo mover un dedo. Aquí en Colombia tú te vas a casar y si no haces todos esos trámites, no te hacen ninguna anotación. Entonces fíjese que ya cuando se vino a casar acá a Colombia, ya tenía la anotación de que ya estaba casada por lo civil allá. Ya lo que hizo acá fue como quien dice, el acto protocolario de su fe católica, y ya no tenía ni siquiera ni que registrarlo porque ya estaba registrado de que ella se había casado en el exterior. Si ella quería, lo registraba aquí. Entonces, en el exterior, tú puedes ir al consulado y si no, te pasa como a mi hija, que directamente te lo van a registrar. Bueno, esta diapositiva, por favor, tómenle una captura, que esta es la temática que vamos a desarrollar en la próxima clase, pero lo vamos a hacer en mesa redonda. Allí vamos a hablar de la nacionalidad. Léanse el artículo 96 de la Constitución Nacional. CN quiere decir Constitución Nacional, Constitución Política de Colombia. La Ley 43 de 1993 tiene que estar modificada por la Ley 962 de 2005. Tienen que verificar que sea modificada por esa ley. Si no está modificada, entonces no les sirve. Tienen que buscar en internet Ley 43 del 93 modificada por la Ley 962. Tiene que decir así. ¿Ya le tomaron captura, María Fernanda? Sí. Por si de pronto alguna persona no pudo asistir, por favor, para que la coloque. Sí. Ok, gracias. En el grupo y diga que para la próxima clase tendremos esa mesa redonda, que es una nota del segundo corte. Bueno, todo claro con respecto al estado civil, para ya pasar a lo último de esta noche. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Señor, una pregunta acá, una duda más que todo. Sí. Sobre el tema del registro civil, usted dice, bueno, por lo menos la persona nace acá en Colombia y los padres deben dirigirse con el niño y obviamente si lo registran después de los 30 días, demostrar con dos testigos que por ciertos motivos no pudieron registrarlo. Ahora, usted mencionaba algo interesante y es que cuando una persona está por fuera del país y se casa, tiene que registrar el matrimonio y todo eso, pero supongamos que es en el nacimiento de un niño que
Yo tengo una amiga que es de acá de Colombia, no tiene hijos, se va por estudios para otro país. Y un ejemplo, en el mismo Estados Unidos, ella se enamora de un hombre, tiene un hijo, pero entonces en ese caso ella lo quiere registrar allá. O sea, ella tiene que comprobar que el niño nació allá, o sea, para poder registrarlo en ese país. Claro, porque en el hospital donde ella tuvo al niño le van a dar un certificado de que ella es la madre del niño, que ella lo tuvo, es lo que llaman el certificado de nacido vivo, y con su cédula y con la cédula del papá del niño van al consulado y allí registran al niño como para que tenga la nacionalidad colombiana también. Él va a tener la nacionalidad de allá por su padre, que es americano, y va a tener también la nacionalidad colombiana, si ella quisiera. Si no quiere, no lo hace. O Claro. sea, no hace lo de la nacionalidad colombiana. Pero digamos en el caso tal de un ejemplo un poco más drástico de que, bueno, el padre no se quiera hacer responsable del niño, a igual ella le sirve el certificado de nacido vivo para poder constar de que el niño nació en Estados Unidos y merece la nacionalidad. Si el padre no lo reconoce, las leyes de allá de Estados Unidos establecerán, así como también aquí en Colombia, cuando una madre va a la notaría a registrar a su hijo, el notario le pregunta quién es el padre. Entonces, allí anotan el nombre del padre y le mandan una citación. Ese padre tiene que comparecer a la notaría para que diga si cree ser o no ser el padre de esa criatura. Entonces a ti te citan y tú llegas allá donde el notario y dices, no señor notario, ese no es mi hijo. Yo estoy seguro que ese no es mi hijo. Cuando tú dices eso, quiere decir que no estás reconociendo al niño, pero la mamá dice que tú sí eres el niño. El notario tiene que darle trámite al bienestar familiar. Y el bienestar familiar se encarga de iniciar la demanda ante un juez de familia para que se te hagan las pruebas de paternidad a ti con respecto a tu hijo, ¿ya? Sí, señor. O tú puedes llegar donde el notario y decir, sí, señor notario, yo soy el hijo. Bueno, ya que usted es el hijo, firme aquí y lo está reconociendo. O también puedes decir, tengo dudas. Cuando tengo dudas, entonces manda el trámite para el bienestar familiar. De igual manera tiene que ser en otros países. Como no conocemos la legislación de otros países, entonces no nos podemos atrever a decir se hace de esta manera o de esta manera. Pero debe ser parecido donde ella va a decir allá en Estados Unidos, el padre de mi hijo es fulano de tal. Y allá me imagino que habrá un trámite parecido donde ella, pero como él todavía no se lo ha reconocido, ella sí lo puede reconocer en el consulado para que su hijo tenga un nombre. ¿Sí? Ella tiene que buscar la manera de que el padre del hijo se lo reconozca y tendrá que buscar las normas que establece la manera de iniciar un proceso de reconocimiento de la paternidad ya en Estados Unidos, pero por lo pronto lo va a reconocer como hijo de ella. ¿Y dónde lo va a reconocer? En el consulado de Colombia. En el caso de mi hija, tiene 2 niñas y las hijas tienen la nacionalidad americana por su padre y además porque el padre también es francés, entonces tienen las 2 nacionalidades. Si mi hija quisiera que tuviera la nacionalidad colombiana, lo hiciera, pero resulta que cuando lo fue a hacer, el cónsul le dijo que cada vez que entrara a Colombia, el esposo tenía que dar un permiso, porque después las niñas no podían salir de Colombia. Entonces ella, para ahorrarse todos esos trámites, ella dice, cuando yo voy a Colombia, veo que las mamás tienen que estar mostrando el permiso, entonces yo para evitarme eso, por lo pronto, no he decidido registrarlas como colombianas. Cuando ellas tengan la mayoría de edad, ellas miran si quieren tener la nacionalidad colombiana. Mientras tanto, yo puedo viajar con ellas sin tener que pedirle permiso al esposo para venir, salir y entrar. ¿Sí me explico? Entonces, ellas ahora mismo tienen su nacionalidad americana, pero el día que ellas quieran pueden acceder a su nacionalidad colombiana. Mi hija ahora mismo no lo quiere hacer para tener la facilidad de entrar y salir sin presentar permiso del padre. Porque aquí en Colombia, para que salga un niño, tiene que mostrar el permiso del padre. Para que entre de igual manera, tiene que mostrar el permiso del padre que no está viajando con ella. En este caso, si viene mi hija sola, tendría que mostrar a la entrada el permiso del papá de las niñas para ella entrar. Y si se va de aquí, también. Entonces, el día que a mí se me olvide traer el permiso, entonces, pues por lo pronto solo tiene la nacionalidad.
americana y la francesa. Pero son más colombianas que yo, porque hablan español y tienen todos los dichos de acá. Bueno, entonces entramos al patrimonio. El patrimonio es otro atributo de la personalidad. Todas las personas tenemos un patrimonio. Se dice que es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que son avaluables en dinero. También se dice que es el conjunto de valores pecuniarios. La palabra pecuniario viene de dinero. Valores pecuniarios positivos o negativos que pertenecen a una persona, figurando unos en el activo y otros en el pasivo. Aquí podemos observar en este diagrama lo que estamos diciendo aquí del patrimonio, ¿verdad? Este cuadrado rosado es el patrimonio. El patrimonio es el conjunto de bienes y derechos. Fíjese que tiene la cruz, este es el aspecto positivo o el activo, el conjunto de bienes y derechos menos las obligaciones de una persona. Entonces, el patrimonio es igual al activo menos el pasivo de una persona. Una persona puede tener su patrimonio bienes y derechos, por ejemplo, tiene una casa, tiene un carro, tiene unos derechos herenciales que le dejó su abuelo, pero además tiene deudas, le está debiendo al Banco de Bogotá, le está debiendo a Pedro Pérez. Entonces, ¿cuánto asciende su patrimonio? Tiene que restar lo que tienen los bienes y derechos, que son los activos, resta las obligaciones y le va a dar qué es lo que tiene de patrimonio. Ustedes dirán, profesor, ¿usted por qué dice que todas las personas tienen patrimonio? Todas las personas, a partir del momento en que respiran un instante siquiera, tienen patrimonio, sino que algunos vienen con este activo abultadito y otros, como en mi caso, venimos sin bienes, sin derechos, 0 huevitos, 0 pollito. Y con el pasar del tiempo, entonces esta bolsita de bienes y derechos, es decir, los activos, se va llenando. ¿Se va llenando con qué? Fruto del esfuerzo, del trabajo. Yo compro bienes, tengo derechos, ¿sí? Y si tengo algunas obligaciones, las voy pagando. Hay veces que el patrimonio de una persona es positivo, porque tiene más bienes y derechos que obligaciones, o no tiene obligaciones, solamente bienes y derechos. Pero hay veces que el patrimonio de una persona es negativo, cuando tiene más pasivos que activos, o cuando no tiene bienes y derechos y lo que tiene son obligaciones. Así tú tengas todas las deudas que tengas, igual manera vas a tener patrimonio. No, profesora, ¿qué patrimonio voy a tener si lo que yo tengo es deuda? Pero tienes un patrimonio, sino que lo tienes, ¿qué? ¿Positivo o negativo? Negativo. Positivo. Negativo, negativo. Cuando tienes más obligaciones o solo obligaciones, tienes patrimonio negativo. Cuando tienes bienes y derechos y no tienes obligaciones, ¿cómo tienes tu patrimonio? Positivo. Positivo, correcto. Positivo. Correcto. Yo pregunto, ¿para qué me sirve el patrimonio? No me vayan a decir como un amigo mío que dice, o un estudiante que me dijo, sirve para yo poder mostrar qué es lo que tengo, entonces así puedo conseguirme amistades y personas que quieran fijarse en mí porque tengo carro, porque tengo casa. Pues eso es una... Señor, para pedir un crédito bancario. Correcto, te sirve para pedir un crédito bancario. O sea, hay veces que tú necesitas hacer un préstamo y entonces tú puedes demostrar con tu patrimonio que tú eres una persona responsable, ¿verdad? Porque si tu patrimonio está negativo, o sea que tienes una cantidad de deudas que no has pagado, no te van a otorgar el crédito que estás pidiendo, ¿verdad? Entonces, puede servir para eso, para pagar los impuestos, dice Adriana, también, claro que sí. ¿Qué dice María Ángel? Profesora, para amparar a nuestros familiares. Correcto, para amparar a tus familiares. ¿Cómo así que la vas a amparar? Por medio de la sucesión. Bueno, pensé que me ibas a decir que para ampararlos, para Por medio de un ahorro. No, o sea,
Pensé que- En vida, pues teniendo patrimonio se cuenta con la disponibilidad económica para solventar los gastos, las necesidades de los familiares que están a cargo. Claro, Y después de la muerte, mediante la sucesión, pues también dejas amparado a los descendientes o a la ok. familia. Pero también el patrimonio se dice que es la prenda general de los acreedores. La prenda general de los acreedores quiere decir que el patrimonio del deudor le sirve al acreedor para pagarse las deudas que no se ha querido pagar de manera voluntaria. Por ejemplo, Luz Estela me debe a mí y Luz Estela no me ha pagado y yo sé que Luz Estela tiene casa, tiene carro, tiene finca y yo, como ya se hizo exigible la obligación y es una obligación civil y yo le puedo hacer exigir el cumplimiento de la obligación, yo voy a demandar a Luz Estela y me voy a pagar ¿con qué? Con el patrimonio de Luz Estela, porque el patrimonio de Luz Estela es la prenda general mía y yo me puedo hacer pagar con ese patrimonio. Entonces yo inicio un proceso ejecutivo, embargo los bienes de Luz Estela y me tienen que pagar con ese patrimonio de Luz Estela. Si Luz Estela no me paga de manera voluntaria, se inicia el proceso ejecutivo, se venden los bienes en pública subasta y resultado de esa venta me pagan lo que ella me debe a mí. María Ángel, ¿tenía alguna pregunta? No, profesora, yo iba a decir que no es malo, no es una desventaja que dentro del patrimonio estén también las deudas, sino más bien o sea, un punto positivo, porque a raíz de eso, si uno cumple con sus obligaciones, lo que está diciendo el compañero, Entonces fíjese que hayan obligaciones, pero que estén muy bien cumplidas. O sea, usted puede tener obligaciones, pero cumplidas. Profesora, Si a usted le hacen un estudio del crédito y ve que usted no ha sido cumplida con sus obligaciones, no le van a prestar, ni tampoco le van a permitir que usted garantice el cumplimiento de una obligación. Si usted le hace un estudio de crédito y dice, bueno, está joven, pues sí, tiene un apartamento, tiene un carro, está debiendo al Banco de Vivienda, le está debiendo al Banco de Bogotá, pero ha sido cumplida, no está reportada en las centrales de riesgo, por lo tanto, ella sí puede avalar esta deuda de otra persona, o si se le puede hacer el préstamo porque ella es cumplida. Entonces, siempre y cuando usted sea cumplidora de sus deberes, sí le va a servir, pues que tenga deuda, pero que las esté cumpliendo a cabalidad. ¿Sí? profesora, para aclararle a la compañera, es que el patrimonio contablemente es el residuo de haberle restado a los activos los pasivos, o sea, de haberle quitado a todas las ganancias las deudas, es el patrimonio. Pues sí, ya lo habíamos dicho acá, ¿verdad? En la anterior diapositiva. Por eso, o sea, por eso la compañera, la pregunta que ella decía que si no era como una desventaja que estuviera las deudas dentro del patrimonio. No, desventaja es cuando usted tiene unas obligaciones que no ha cumplido. Tienes el no, saldo, yo dije que tienes era el una saldo en ventaja. rojo. Tienes el saldo en rojo. Ahí sí es desventaja, que no cumples adecuadamente y no pagas a tiempo tus deudas. Y resulta que te están reportando en todas las centrales de riesgo porque no eres cumplidora de tus deberes. Ahí sí es desventaja. Pero si tú, además de tener bienes y derechos, tienes obligaciones que has cumplido a cabalidad, eso no es desventaja. Porque siempre y cuando tú puedas manejar tu patrimonio de manera equilibrada, entonces, pues tú puedes, hay personas que viven de esa manera, hay personas que tienen el patrimonio equilibrado, hay personas que tienen el patrimonio positivo porque no deben tanta cantidad con referencia a sus bienes, están equilibrados, o son personas que solamente viven con los bienes que tienen, con lo que ganan y no se endeudan, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando usted pueda cumplir con sus obligaciones, eso no le va a restar. Entonces decíamos que el patrimonio es la prenda general de los acreedores porque los acreedores pueden hacerse pagar las obligaciones, las deudas con el patrimonio de su deudor. Y ya decíamos ahorita que también usted puede servirle de codeudor a una persona. O sea, usted tiene su patrimonio y entonces resulta que viene María Ángel y me presta a mí, me presta 600 millones y yo le digo,
María Ángel, yo le presto 600 millones, pero si usted me trae 2 codeudores o 2 deudores solidarios, que también es lo mismo. Entonces, ella busca 2 personas. Entonces, busca a Camilo y busca a Briangi. Entonces, Briangi y Camilo son amigos entrañables de María Ángel y les van a servir de codeudores. Y por eso digo amigos entrañables, porque es que ese favor no se lo hace a muchas personas. Exacto. Camilo No sí todo el mundo querrá, va a- Camilo sí querrá servirle a María Ángel de codeudor. No, señora, ni a palo. Ay, fíjese, ya lo estamos conociendo, María Ángel. ¿Cómo le parece? No quiere servirle de codeudor. Resulta que razón tiene Camilo en no querer servir de codeudor. Pongan Y no atención, es el que responde, es él. pongan atención, porque resulta que esta es otra clasificación de las obligaciones. Obligaciones solidarias y obligaciones conjuntas. Las obligaciones solidarias, cuando uno es un deudor solidario, responde por el total de la obligación de la persona que a uno le está avalando. O sea, si María Ángel me trae a Camilo y me trae a Briangi, entonces yo puedo demandar al que yo quiera. O demando a María Ángel, o demando a Camilo, o demando a Briangi por el total de la obligación, porque resulta que cuando se vence el plazo, María Ángel no tiene plata. O sea, ella cuando me prestó a mí tenía dinero, pero resulta que llega el momento que me tiene que pagar y no tengo forma de cobrarle. Me doy cuenta que en el patrimonio de María Ángel no hay bienes, ni hay derechos, no hay nada con qué cobrarle. Entonces yo tengo todavía a Camilo o tengo a Briangi, yo escojo a quién cobrarle. ¿Qué le voy a cobrar? Los 600 millones. No es que le voy a cobrar a cada uno 600, no. A cada uno le puedo cobrar el total de la obligación, porque ellos se obligaron de manera solidaria. La obligación solidaria es una obligación que tiene pluralidad de sujetos, o sea, varias personas obligadas, y que consiste que existiendo varios deudores o acreedores de una prestación, se puede exigir a cada uno de los deudores o acreedores el total de ella. Entonces resulta que María Ángel no me paga. Ella trajo los 2 codeudores o deudores solidarios, me firmaron el contrato donde ellos se obligaban a garantizar el cumplimiento de María Ángel, que si María Ángel no me pagaba, ellos tenían que pagar. Como son solidarios, tienen que pagar la totalidad de la obligación si yo demando a uno de ellos. Y yo demando a Camilo, porque sé que Camilo tiene en su patrimonio bienes y derechos con los cuales yo puedo demandar para que él me pague. Y lo voy a hacer porque Camilo no me pagó María Ángel, entonces yo demando a Camilo. Camilo, cuando recibe la demanda, ya Camilo está embargado. Ya está embargado porque estoy iniciando una acción ejecutiva. Con la acción ejecutiva inmediatamente el demandado ya está embargado. Entonces él tiene que pagar sí o sí. Resulta que él me paga los 600 millones y él repite contra María Ángel. ¿Qué quiere decir repetir contra María Ángel? Que como él me paga a mí, cumpliendo con la obligación solidaria, él se subroga en esa obligación que María Ángel tenía conmigo y él después puede demandar a María Ángel para que María Ángel le pague los 600 millones a él. Pero ya me cumplieron a mí. En cambio, en las obligaciones conjuntas no puedo demandar por el total de la obligación, sino que solamente, ya le doy la palabra, sino que solamente puedo demandar en la cuota parte que le corresponda en la deuda. María Ángel me puede decir, profesora, si conseguí a 2 personas que me van a servir, que me van a garantizar el cumplimiento de la obligación con usted, pero ellos no se quieren obligar de manera solidaria, sino de manera conjunta. Ellos no van a pagar el total de la obligación, sino solamente la cuota parte, porque las obligaciones conjuntas son aquellas que existiendo varios deudores o acreedores y siendo solo uno el objeto debido, cada deudor solo está obligado a satisfacer su parte o cuota en la deuda y cada acreedor solo tiene derecho a reclamar su parte o la cuota en el crédito. Entonces, María Ángel me prestó los 600, vinieron Camilo y Briangi a decir, nos vamos a obligar que si ella no le paga, nosotros pagamos, pero no el total de la obligación, sino la cuota. Como ella le debe 600,
Si ella no le paga, usted solamente nos podrá embargar o demandar por la cuota entre 3. Entonces yo tendría que demandar a los 3. Demando a Briangi por 200, demando a Camilo por 200 y demando a María Ángel por 200. No les puedo demandar el total porque no es solidaria. Ahora sí, ¿quién levantó la mano primero? María Ángel y después Luz Estela y después Jesús. Y luego Andreina. Profesora, por ejemplo, y en caso tal, el mismo ejemplo que usted estaba dando, yo hago un préstamo, pero yo pongo de codeudor a Camilo. Y por lo menos él no tiene bienes y yo no pago la deuda. Se le embarga a él y por lo menos él tiene un sueldo de 30 millones. Se le embarga a él el sueldo Claro. y no tiene bienes. Claro, Ok, se le puede gracias. embargar, así es, muy bien. Es más, cuando yo acepto que Camilo sea su codeudor, yo como acreedora tengo que verificar cuál es el patrimonio de Camilo, porque si no, no me sirve. Entonces, yo tengo que verificar que Camilo tenga bienes y que tenga en su patrimonio bienes y derechos o que esté trabajando, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, este sí me sirve y además es un ¿cómo le llaman ahora? Un developer. ¿Cómo le llaman a los desarrolladores web ahora que están ganando 18 millones? Pero, ¿Ah? los sigo. Desarrollador web, algo así, que se están ganando 15, 18 millones, entonces me sirve porque puedo demandarlo. Entonces, en ese caso, bueno, no tiene deudas, pero está trabajando. With developer, ok, Jesús, muy bien. Entonces, en ese caso sí, voy a demandar a uno de ellos porque es solidario, es codeudor. Por eso ahorita Camilo dijo, ni de riesgo voy a servirle. ¿Por qué? Porque es que se sabe que los deudores solidarios o codeudores responden por el total de la obligación. Por eso hay veces que llaman, hola tía, ¿cómo estás? Muy bien, sobrino, ¿cómo le va? Aquí, tía, usted sabe que estoy en 4º semestre de medicina. Ah, sí, qué bueno, felicitaciones. ¿Y en qué universidad? En la del norte, tía. Pero resulta que ahora me están pidiendo un codeudor. Entonces yo le llamaba, aló, 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 se me cayó la llamada, aló, cuelgo la llamada porque ya sabemos, imagínense cuánto cuesta un semestre de medicina. Y entonces si no cumplen los papás de mi sobrina, ¿a quién le toca pagar? A mí, que soy la codeudora solidaria. Así es. No se ría, Freiner, que es verdad. 18 millones. Es tan malo ser codeudor que hasta la Biblia lo dice. Imagínense, y eso solamente dicen que solamente un familiar le podía servir a usted de codeudor y a veces ni los familiares, como el ejemplo que estoy dando. Ni un familiar quiere servir. Entonces, bueno, ¿quién más? Profesora, una pregunta. ¿Hay alguna forma de como de zafarse de esa obligación? O sea, como abuso de confianza, una cosa así. O sea, no, ya después de que se firma eso, ya. O sea, cuando tú le sirves de deudora solidaria o de codeudora, que es lo mismo, tú estás respondiendo por el total de la obligación y tú no te puedes zafar, como dices tú. Se está escuchando como un eco. En el caso, por ejemplo, en el caso de una persona codeudor, por ejemplo, Jesús es mi codeudor. En el momento él pues tenía un empleo, quizá un empresario, pero para la fecha en que se va a hacer efectivo el cobro, que ya de pronto yo dejé de cumplir con mis obligaciones y pasan a cobrarle, pero para ese momento él de pronto estaba en quiebra, ya se había declarado en quiebra, todo eso, no tiene con qué responder. ¿Qué pasa con esa deuda? Bueno, yo como acreedora tengo que escoger a quién voy a demandar. En el caso de Jesús, o sea, si te solicité solamente un codeudor, ahí sí la tengo difícil, porque casi siempre se piden 2 codeudores para tener más amplitud a quien voy a demandar, ¿verdad? Entonces, en el caso de que solamente tengo a Jesús y resulta que Jesús
Ya la quiebra no existe, sino la insolvencia. Entonces se declaró en insolvencia. Todas las deudas que tenga Jesús están allí para satisfacerse de acuerdo al patrimonio que tenga Jesús. Entonces, él tuvo que haber declarado que era un codeudor o un deudor solidario con respecto a mi persona, con la deuda que tenía contigo. Y a eso entraría allí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú no tienes forma de pagar y él está también en insolvencia económica. Entonces, yo me tengo que presentar a ese proceso que él tiene de insolvencia económica para reclamar es el dinero que tú no me has pagado y que él debe responder. Y si él tiene bienes con qué responder, entonces los bienes que él tenga va a buscar la manera, las super sociedades, que es la encargada de definir toda la cuestión de la insolvencia económica de las personas, de poderle pagar una parte a los deudores que tenga la persona que se ha declarado insolvente financieramente. Entonces, por ejemplo, si él tiene un bien que vale 200 millones y le está debiendo a dos personas y entre esas soy yo porque resulta que tú no me has pagado y ya yo lo demandé, entonces de esos 200 millones me va a pagar una parte a mí y le va a pagar la otra parte a la otra persona. Si alcanzase a pagarse con el bien que él tiene a los dos deudores que él tiene, no hay ningún problema, sino que si no alcanza el bien para pagarle, entonces la ley de insolvencia le permite que él pague una parte a una persona y una parte a la otra, esperando que su patrimonio se vuelva otra vez a llenar y uno pueda volver a solicitar que le paguen la parte que le corresponde. Por eso siempre el acreedor verifica quiénes van a ser sus deudores, y en este caso deudores solidarios, que tengan un patrimonio con qué responder. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las acciones que tiene el acreedor para hacerse pagar un crédito cuando su deudor es solvente? Cuando hablamos de solvencia es que tiene bienes, ¿sí? O sea que su activo es mayor que su pasivo. Una persona es solvente cuando tiene bienes y derechos. Entonces, allí iniciamos la acción ejecutiva. La acción ejecutiva es la facultad mediante la cual una persona, sea física o jurídica, puede instar a los organismos jurisdiccionales para que actúen para obligar al cumplimiento de una resolución judicial, de un contrato, de una obligación contenida en una conciliación, etc. Eso es lo que decíamos ahorita, ¿verdad? Entonces, María Ángel me está debiendo y ella tiene una casa, tiene un carro, inicio una acción ejecutiva y yo la he escogido a ella y ella es la que me va a pagar porque ella es la directamente responsable, la demando ejecutivamente y le embargo los bienes. Entonces,